Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 11 de abril. Hoy estamos en la Semana Mayor. Es lunes santo. Hoy en la liturgia recordamos a San Estanislao. Nació en la periferia de Cracovia, en Polonia, el 26 de junio de 1030. Estudió en Cracovia, París y en Bélgica. Posteriormente fue ordenado sacerdote y obispo. En su episcopado defendió las costumbres cristianas, criticó la conducta del rey Boleslao II, quien ordenó asesinarlo mientras celebraba la Eucaristía el 11 de abril de 1079. Fue canonizado en Asís en 1523 por el Papa Inocencio IV. Es el primer santo polaco a quien la tradición llama mártir de la verdad. Pidamos pues su poderosa intercesión. Hoy en la liturgia tomamos el texto del Evangelio según San Juan capítulo 12, versículos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Jesús dijo entonces: Déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro porque, a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos entonces hoy la escena de Jesús que llega a Jerusalén. Justamente está en Betania, que queda cerca de Jerusalén, en la entrada de Jerusalén, a unos 3 kilómetros aproximadamente. Así lo dice también el texto de San Juan capítulo 11, a como a 3 kilómetros queda Betania. Ahí vivían unos amigos de Jesús, muy íntimos, Lázaro y sus hermanas Marta y María. Dice el texto que Jesús llegó a comer y le ofrecieron cena. Marta servía y Lázaro estaba con él a la mesa, mientras María toma perfume y unge los pies del Señor, los enjuga con su cabellera. Qué interesante, porque unge con perfume al Señor, una fragancia. Hoy estamos invitados a hacer fragancia de Cristo en nuestras vidas. Y al ver a Jesús que visita en Betania a sus amigos Lázaro, María y Marta, también es importante saber que Jesús valora el don de la amistad. Estamos en Semana Santa y es importante valorar la amistad que Dios nos ha dado. Si tienes un amigo en esta semana, atiéndele. En esta semana, como un buen propósito de Semana Santa, atiende con diligencia a tus amistades. Trátalos con amor, como si trataras al mismo Jesús, porque la amistad es un don, un regalo de Dios, que está en lo bueno y en lo malo, que está en los momentos difíciles como en los momentos estables, que está en las tristezas y en las alegrías. Por eso Jesús tenía también unos preferidos en sus amistades, Marta, María y Lázaro. Y no es de extrañarse que Jesús llegara constantemente a Betania cuando viajaba a Jerusalén, porque allí encontraba un espacio, su Betania, donde estaban sus amigos más íntimos. Hoy el texto dice que le ofrecen a Jesús de cenar.
Es decir, son condescendientes con el Señor. ¿Será que yo estoy o he hecho o he realizado obras de misericordia? ¿Será que estoy apoyando a los necesitados? ¿Estoy viendo en el que sufre, en el que no tiene qué comer, el rostro vivo de Jesús? Así como sus amigos lo invitaron a la mesa, a la cena, hoy también podemos invitar a Jesús a nuestra mesa. ¿Sí? Compartiendo lo que tengamos, nuestra ropa, nuestros zapatos, nuestra comida con el necesitado. Jesús quiere sentarse contigo también a la mesa. ¿Y cómo? Buscando precisamente al Papa, al obispo, al sacerdote, no. Buscando al que sufre, buscando al que no tiene, viendo el rostro de Jesús en aquel que no te puede pagar, en aquel que solamente tiene una sonrisa o un gracias como agradecimiento, como pago. Así es. Y por eso hoy también el texto bíblico nos habla de esa manera tan hermosa, tan cordial con la cual aquellos amigos tratan a Jesús. Hoy entonces María unge los pies del Señor con un perfume costoso, dice el texto que acabamos de escuchar, el capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Sí, un perfume de nardo auténtico, muy costoso. Y claro, como nos damos cuenta también más adelante, cuando ungen el cuerpo del Señor para ponerlo en la tumba, también utilizan aceite de nardo. Vean ustedes qué interesante, que servía para embalsamar también a los cuerpos. Por eso Jesús dice hoy, pues están preparando mi cuerpo. Así le dice Jesús a aquellos, ¿verdad? Sí, les están preparando mi cuerpo. Está guardando, lo tenía para el día de mi sepultura. Es importante saber también que pues ya estamos a las puertas del Tríduo Pascual, a las puertas de la pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Y por eso la escena de hoy nos recuerda que Jesús va a morir y también va a resucitar. Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y nos invita a que creamos en Él, a que confiemos en su presencia en nuestras vidas. Este Tríduo Pascual, esta Semana Santa, debe de ser un tiempo para orar en familia, un tiempo para incrementar mi fe, un tiempo para participar en la iglesia, en mi parroquia, en mi comunidad, un tiempo para orar con el Santo Rosario, un tiempo para escuchar la palabra, un tiempo para cambiar de vida, de conducta, de actitudes, de pensamientos, de sentimientos, un tiempo para perdonar, un tiempo entonces para dejar el pecado, las cadenas que me atan, un tiempo para irme a confesar, un tiempo entonces para buscar la salvación, para el momento de la gracia de Dios. Por eso Jesús también se manifiesta como aquel amigo que me recibe en los sacramentos. Hoy también es importante saber que aquella multitud de judíos que se entera que Jesús estaba allí, acude, por supuesto, para verlo y también para ver a Lázaro, porque Jesús lo había resucitado, dice la palabra, el día de hoy. Y claro, los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos habían creído en Jesús, y deliberaban también para matar a Jesús. ¿Será que estoy actuando como aquellos hombres que perseguían a Jesús? ¿No estaré persiguiendo a la fe? ¿No estaré persiguiendo a la iglesia? ¿No estaré persiguiendo a aquellos hermanos que según mis criterios están en pecado, están en un error? En lugar de fijarme en mis propios pecados, en mis propias faltas, ¿no será que estoy cayendo mucho en juzgar y no en verme a un espejo espiritualmente y darme cuenta que necesito de la misericordia de Dios? Por eso, hoy Jesús nos invita a verlo a Él, a no perderlo de vista. Y en este tiempo también a darnos cuenta de que el Señor nos visita, como visita a sus amigos Marta, María y Lázaro. Jesús nos viene a visitar. Jesús llega a visitar tu casa, a visitar tu familia. En esta Semana Santa Jesús quiere llegar, está tocando a tu puerta y quiere que le abras con amor, con voluntad, que lo recibas y quiere invitarte a cambiar para que de esa manera tú también puedas expresarle lo que hay en tu corazón. Quiere sanar tu corazón, sanar tu alma, sanar tu cuerpo y quiere también el Señor, evidentemente, visitarte como un amigo. Ábrele de par en par las puertas de tu corazón. Que esta Semana Santa entonces sea un buen momento para acercarnos más
a la iglesia, a las actividades y a los sacramentos. Valdría la pena también para esta oportunidad escuchar una breve reflexión del Papa Francisco sobre este lunes santo al respecto del texto. Marta servía y Judas piensa en el dinero y piensa en los pobres, pero no porque le preocuparan los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa se llevaba lo que echaban en ella. Esta historia del administrador infiel es siempre actual, siempre los hay, incluso a alto nivel. Pensemos en algunas organizaciones caritativas o humanitarias que tienen tantos empleados, tantos, que tienen una estructura muy rica en personas y al final el 40% llega a los pobres, porque el 60% es para pagar el sueldo de tanta gente. Es una forma de quitarles el dinero a los pobres, pero la respuesta es Jesús. Y aquí quiero detenerme, porque los pobres siempre los tendréis con ustedes. Bueno, aquí está el Papa Francisco haciéndonos conciencia, una conciencia de justicia social, una conciencia de ser equitativos. Y por eso al pensar en aquel hombre, en Judas, que es el traidor, en Judas que roba de la bolsa que Jesús le ha encomendado, también podemos caer en injusticias. Por eso hoy el Señor nos invita a verlo a Él. Por eso el Señor nos invita a estar con Él. Y por eso el Señor nos visita para quitarnos de la mente y del corazón todos aquellos males que nos alejen de su presencia. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gozamos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.